¿De qué se trata este curso? Este curso, fíjense que no es otra cosa que la integración de todo lo que ustedes ya han aprendido. Ustedes han llevado el curso de finanzas corporativas, ¿estamos de acuerdo? Han llevado el curso de contabilidad, han llevado el curso de métodos cuantitativos, han llevado el curso de economía. Lo que hago yo en este curso es asumo, ¿no? Asumo que ustedes han llevado esos cursos porque los han pasado. Por eso es que a veces hay comentarios que ponen en las encuestas, el profesor cree que todos sabemos finanzas. No, sino que este curso integra lo que ya han visto ustedes. Y yo les hago repaso de eso, pero a través de casos. Pero no es nada de que no se requiere. Y además, cuando yo estudié mi MBA, sabía que mi fuerte no era operaciones. Sabía que mi fuerte no era marketing, por ejemplo. Yo lo sabía, era consciente que no era marketing, pero qué estrategia utilicé, pues me unía con grupos que haya gente de marketing, me unía con grupos que haya gente de operaciones, entonces de esa forma combinábamos conocimientos, coordinábamos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, cuando uno hace una maestría, incluso, miren muchachos, si ustedes entren a las páginas web de Harvard, Columbia, de todas esas universidades norteamericanas, por ejemplo, se asume que el curso de finanzas corporativas, el que han llevado, se asume que ustedes han tenido que estudiarlo por su cuenta, que métodos cuantitativos también han tenido que estudiarlo por su cuenta. Se asume, más que revisen la currícula, ¿no? Entonces, lo que hay que tener es una mentalidad abierta a querer aprender, a querer aprender, un ratito nomás. Y yo te llamo Efraín, que estoy en clase después, ¿ya? Que, eh, eh, a querer aprender y no tenerle miedo a los números, ¿no? No tenerle miedo a los números porque no es nada. Acá lo que se va a hacer un poco se va a integrar, ¿ok? Se va a integrar todo esto. Bien, miren muchachos, hoy día hasta la computadora más barata tiene cámara. Segundo, hasta el plan básico, yo tengo de un celular un plan básico de 29 soles mensuales, que cuando me falla el internet en la playa, pues lo jalo de mi plan básico, ¿no? O sea, y me funciona muy bien, dicto las clases y todo, ¿no? Entonces, ese pretexto de que no prendo la cámara porque no me da, no tengo esto, yo creo que eso ya era el inicio, ni lo chiquito, ¿ya? Quiero contarles una anécdota para que un poco ayude a lo que estoy diciéndoles. Acabo de terminar el jueves pasado, miércoles pasado, acabo de terminar de llenar el registro y salieron 3 alumnos desaprobados. Entonces, de los que salieron desaprobados, uno me escribió y me dijo, eh, profesor, fíjese que solamente me falta 0,80 y con eso apruebo. Entonces yo le pregunté de qué promoción era. Me dijo de tal promoción. ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre es X. Le digo, pero qué raro. Nunca te vi, nunca te vi en la clase, nunca te vi con la pantalla prendida. Le digo, y te voy a mandar el pantallazo. Lo que tengo la costumbre yo, que hago un pantallazo al inicio, al intermedio y al final de la clase, ¿no? Entonces, yo le digo, si nunca te vi como, o sea, tú nunca estuviste en clase, o tengo la costumbre de preguntar a los que están con la cámara apagada normalmente, ¿no? Pero esto es para motivarlos a que participen en la clase, no es para fastidiarlos, sino para motivarlos. Sé que en algunos momentos tienen que cerrar porque tienen que hacer algo, pero tener todo, por a eso yo digo, Juan, a ver, ¿tú qué piensas esto? Juan no contesta. Juan, ¿tú qué piensas esto? No contesta. Es que Juan no está pues en clase. Juan no está en clase, ¿me entienden? ¿No? Entonces, esa es un poco la idea. ¿Cuál es mi metodología? Hoy día vamos a hacer una introducción a todo lo que es el mundo de las finanzas corporativas y, y cuando yo termine esta presentación, yo voy a abrir la pestaña y va a estar, aparte de la grabación, va a estar el material
en el Canvas. Si yo trabajo con un Excel, también estará el Excel al final de la clase. ¿Ok? Por otro lado, a ustedes se les ha asignado una empresa. Cada grupo tiene una empresa. Esa empresa inicialmente es la empresa con la cual ustedes van a elaborar el trabajo aplicativo final y se les va a ir apoyando casi en las 3 últimas clases, se les va apoyando sobre de la elaboración. Yo trabajaré con una empresa, ¿no? Y ustedes trabajarán con la empresa que les ha sido asignado. ¿Cuál es el objetivo de ese trabajo? Es manejar todo lo que se pueda en estrategias financieras y se va a llegar al final. Ustedes me van a decir, profesor, de la empresa que nos dio, nosotros hemos considerado que esta empresa debería valer tanto, ¿no? Y para esto, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, si a mí me asignaron la empresa Gloria, pero hay un caso que se llama Gloria, que es un caso que se desarrolla en forma de equipo, ¿ok? Que se desarrolla en forma de equipo. Entonces, en ese caso, pues Gloria es para todos, ¿no es cierto? O se les va a decir, se les va a ir indicando cuando lo hacen además lo dice ahí el módulo, ¿no? En el módulo va diciendo, les va diciendo qué es lo que tiene que hacer. Los controles están programados. Los controles inician a las 0 horas, cierran a las 23 horas. Pueden ingresar en cualquier momento y ahí eso sí tengan cuidado porque se les va a cerrar la ventana. Se les va a cerrar la ventana, midan bien el tiempo. El examen final, para que ya lo vayan, es con cámara abierta. Nadie puede estar con la cámara cerrada en el examen final, ya para que lo puedan ir ustedes ya visualizando un poco y sepan todo esto. Sobre el trabajo aplicativo final, todas las características del trabajo aplicativo final están ahí en el syllabus, pero eso no quita que ustedes me hagan todas las preguntas que quieran hacerme o dudas que tengan. ¿Okay? La idea es que cuando más preguntas hagan, pues la clase va a ser más dinámica. ¿Ok? La clase va a ser más dinámica. Entonces, bien, muchachos, ¿tienen ustedes alguna pregunta? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Algo? Sí, doctor. El texto base es el de Brealey, Meyers y Hallen del 2015, ¿correcto? Sí, y también he puesto, ahí he puesto mi libro también. Si ustedes lo pueden ver, está mi libro digital también, para que lo puedan hacer, y el capítulo de otros de mis libros también. He puesto en algunos casos capítulos de mis libros y también he puesto mi libro digital, Finanzas Aplicadas, Teoría y Práctica. Ustedes lo pueden bajar para revisarlo, ¿no? Se llama Gracias, doctor. Finanzas Aplicadas, Teoría y Práctica. Se llama. Que está con el fondo UPC. ¿Alguna duda, pregunta que tengan, muchachos? ¿No? Ya. Señor delegado, encárguense de ver que la asistencia pues mejore. Ahí motívelo a sus compañeros, que mejore un Perfecto, poco, doctor. ¿no? Ya, vamos a empezar. Vamos a empezar ya. Y entonces, bien. A ver, empezaré contigo, Marcos. Marcos, lee el aviso, lee lo que está en la pantalla y dame una opinión sobre la salud financiera de la empresa. Ok, ¿leo todo el artículo o No, solo una no, no, parte? no, no. Es como si pasaras por un kiosco de un periódico y ves ese periódico, ves esa Ok, noticia. ¿Cómo ok, la ve la listo. empresa? ¿Bien, mal? ¿Cómo la ves? A ver, paso a leerlo. Aceros Arequipa alcanzó ventas por 2.165 millones de soles.
La compañía informó que sus ganancias durante el 2012 sumaron 45.9 millones, es decir, solo el 2.1 de sus ventas. ¿Y a qué te parece la empresa? ¿Que estaba bien en esa época o estaba mal? 2.1% me parece un margen bajo, me parece, para una empresa Ya, ya. de Ok, este sector y sobre todo para Aceros Arequipa, no una empresa tan conocida. Me parece que no le ya. fue muy bien. Ok. Roxana. Sí, cortísimo nomás, cortísimo. Estaba leyendo la parte de abajo que está resaltada con rojo, que dice que la Corporación de Aceros Arequipa registró ventas y un 4.8. Entonces, si bien me parece que el margen no es alto, el 2.1, pero sí ha cerrado con ventas mayores a las del año anterior. Entonces, hay una mejora, pero hay que revisar los números, ¿no? En su detalle Ya. para ver cómo Yo, mejorar eso. perfecto. Jonathan. Así, cortísimo, nomás, cortísimo. Sí, profesor, buenas noches. Igual con el primer comentario, ¿no? Me parece muy bajo el nivel de margen. Entiendo que es el margen neto que está proyectando ahí porque luego menciona sobre las utilidades. Me parece muy bajo para para la empresa que está en ese sector. Ya. Miren, muchachos, si yo sigo leyendo la noticia, dice, cabe señalar que sus utilidades se contrajeron 75% frente a las del año anterior. ¿Ok? Con esto rompemos el primer paradigma. ¿Cuál es el paradigma que vamos a romper? Es que vender más no es ganar, vender más no es tener mayor rentabilidad. ¿Ok? Ese es el paradigma que tenemos que romper, sacarlo de nuestra cabeza. ¿Ok? Segundo, muchachos, ustedes cuando opinen, usted no tienen por qué tener la respuesta correcta, pero lo que interesa es que hablen, que digan por lo menos algo, ¿me entienden? ¿No? Yo no espero que ustedes en todas las liguen, ¿no? Porque si no, no estuvieran estudiando el curso, pero por lo menos que participen, ¿me entendieron? No tengan vergüenza aunque salga cualquier cosa. Miren, ¿ustedes conocieron a este señor, no? ¿A Sachi? ¿Conocieron a Sachi? Él fue gerente general por mucho tiempo en Alicor, ¿no? Y él y su equipo de finanzas fueron sacados de Alicor. ¿Por qué fueron sacados de Alicor? Porque nada menos descuidaron un detalle muy pequeño. No hicieron una buena cobertura y tuvieron pérdidas y el EBIT de la empresa se cayó. Alumnos que yo tuve ahí me dijeron, profesor, qué mala suerte, porque no la vimos, porque está, o de repente no revisamos, pero qué mala suerte. Y yo le dije que no, porque no existe la buena ni la mala suerte, muchachos, dicen los chinos. Todo lo que existe es causa-efecto, productividad y actitud positiva. Mala suerte es tomar malas decisiones cuando no te preparas. Nunca lees un libro, nunca revisas un artículo en la web, nunca inviertes en tu mente, no eres proactivo, estás siempre esperando que te digan las cosas que tienes que hacer, no te alimentas, no duermes, y tú a todo eso le llamas mala suerte. Tienes un control con Chu el día anterior y estás reunido con unos amigos, tomando unos tragos, que no es malo. Lo malo es de que el trago pues te quita el oxígeno al cerebro y demora en volverlo a que esté en su estado normal. Entonces tú no ves las cosas como puede haber. Entonces, mala suerte es cuando yo no cuido detalles, cuando no hago las cosas como debo hacerlas. Antes que me olvide, por favor, todos los trabajos que tenga que presentar tienen que tener carátula, muchachos, carátula, ¿ya? Hagan una sola carátula para todo el curso. Ahora, ¿por qué les pido esto, muchachos? Porque yo saco las notas en el registro al final, yo voy sacando de las carátulas. Acuérdense que el sistema los tiene agrupado en equipos y les pone automáticamente la nota, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, califico el equipo 1, le pone automáticamente la nota. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que hay grupos que se quejan, ¿no? Y con justa razón, dicen, profesor, él tiene la misma nota cuando nunca participó. Cuando nunca. Entonces, hubo el caso de un grupo eran tres, las dos chicas en las que trabajaba y él nunca tenía tiempo para nada, nunca tenía tiempo para nada. Y ella nunca, entonces cuando él vio que le faltaba esa nota en el registro final, yo le pasé la carátula y le dije, mira, no está tu nombre acá, pregúntale a tus compañeras. Pero yo sí sabía ya, porque sus compañeras me habían dicho, sabía, ¿no? Entonces
eso de que automáticamente, sí, automáticamente les va a aparecer la nota, pero yo saco del registro, por eso que es muy importante para mí la carátula, por más chiquito que sea el trabajo, ¿ya? Bien, fíjense, la palabra globalización es algo que verdaderamente lo tenemos día a día, ¿ok? Y siempre va a estar y va a existir. Pero la globalización trae cosas buenas y también ha traído cosas malas, sobre todo en el ámbito financiero, nos trae todo lo que es el riesgo financiero. ¿Y qué cosa es un riesgo financiero? ¿Hacia dónde nos lleva? Nos lleva hacia una crisis, ¿ok? ¿Qué cosa es una crisis? ¿Cómo se define una crisis? Es cuando el sistema bancario de un país, ¿no? Comienza a tener problemas, ¿no? Y se contagia a todo el sistema monetario general. Muchas veces las crisis vienen de los países grandes, ¿no? ¿Y cómo se traduce? Muchas veces en nuestros países con la quiebra de bancos. Pero ¿cuál es lo más bravo de todo esto? Es que cuando entra en crisis en nuestro país, pues no podemos dejar que los bancos se caigan, porque si los bancos se caen, muchachos, entonces se pierde toda la confianza, se pierde toda la confianza para que poder captar capitales. Entonces el gobierno comienza a reflotarlos. Y cuando lo reflota, indudablemente que lo que va a hacer es incrementar la deuda soberana y, sobre todo, el déficit de un país. Según el Fondo Monetario Internacional, hay tres tipos de crisis. La crisis cambiaria, la de volatilidad. Perú es uno de los países que está con más baja volatilidad en Latinoamérica. La crisis bancaria, la fuga masiva de depósitos bancarios. Acuérdense cuando subió Castillo, pues salieron cerca de 14.000 millones en unas casi 3 semanas, pero gracias a Dios no nos afectó porque teníamos muy buenas reservas internacionales netas. Y la crisis de deuda externa es la incapacidad de un país de no poder atender al servicio de la deuda. ¿Cuál es la diferencia, muchachos, de decir servicio de deuda con pago de deuda? ¿Cuál es la diferencia? Jorge Félix, una idea. Bueno, el pago de la deuda es cuando se honra la deuda, ¿no, doctor? ¿Ya? Ya, el pago, ese es el pago. ¿Y el servicio? Cuando decimos Perú sirve a la deuda. A ver, Genaro. Cu- Cuando está pagando, o sea, cuando es constante en el pago del cronograma, ¿no? Que se le ha dado en este caso a Perú, ¿no? ¿Te acuerdo del ejemplo? Ajá. Jennifer. ¿Es un pago periódico de la deuda? Pago periódico de la deuda. Víctor. ¿Cuál es la diferencia entre servicio y pagar deuda? Bueno, yo entiendo que el servicio de la deuda es cuando se realiza pues los pagos en el cronograma establecido, ya y bueno, y lo otro tengo no lo entiendo muy bien la definición. Ya. Miren, muchachos, cuando se dice Perú sirve a la deuda, ¿no? Es porque está pagando solamente los intereses. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama servicio a la deuda. Y cuando uno dice pago a la deuda, es como cuando ustedes pagan una cuota de un préstamo hipotecario o de un crédito vehicular. Pagan la cuota más el interés que la suma, ¿no es cierto? Pagan la amortización más el interés que viene a ser la cuota. Entonces, dice Perú sirve a la deuda, quiere decir que solamente paga la deuda. Pero nosotros, en el primer gobierno de Alan García, nos alejó del sistema financiero y ni siquiera podíamos servir a la deuda. Ni siquiera podíamos servir a la deuda. El Jueves Negro siempre es estudiado por los financistas porque fue la crisis más grande que se dio en el mundo y se dio un 24 de octubre de 1929, conocido como el crack o como la Gran Depresión. ¿Por qué es muy importante? Porque el comercio internacional descendió de 50% a 66%. La tasa de desempleo en Estados Unidos aumentó a 25% y en algunos países alcanzó el 33%. Y, por supuesto, hubieron miles de quiebras de bancos, ¿no?
Esto dio un aprendizaje a muchos reguladores para que, a pesar que siguen dando crisis, no sean como la que se dio en esto. Muchas crisis han habido en el mundo, muchas. La crisis asiática, la crisis del vodka, que la rusa, la crisis de tequila, que de México, etc. Pero vamos a ver una de las crisis más estudiadas, una crisis moderna y que verdaderamente tiene fundamentos para hablar. Eso fue la burbuja hipotecaria, muchachos. Fíjese, entre los años 1997 y los años 2001, se da una crisis tecnológica que se le llamó la burbuja.com. ¿Qué es lo que pasó en esta crisis? Que comenzaron a aparecer todas las empresas ligadas al Internet, como Yahoo, Microsoft, Facebook y miles de empresas. ¿Estamos de acuerdo? Y como eso era la novedad tecnológica, todo el mundo quería pertenecer a esas empresas y comenzaron a comprar acciones de esas empresas. Pero, ¿qué es lo que había en estas empresas? Lo que había verdaderamente había esperanzas o hacer clic, que tenía mucho clic. Pero muchachos, ustedes bien saben que hacer clic en el Facebook, hacer clic en cualquier lado de Internet no es flujo de caja. Y muchas de ellas quebraron, muchas de ellas, que los precios de las acciones comenzaron a caerse porque se dieron cuenta los inversionistas que no tenían flujos de caja. Entonces, por eso se le llamó y afectó a todas las bolsas del mundo. Por eso se le llamó la burbuja.com. Por otro lado, en el 11 de septiembre del año 2001 se da el gran atentado ustedes ya saben, de las Torres Gemelas. Entonces, fíjense, un país como Estados Unidos, que se considera la potencia económica mundial, pues deprimido. Entonces, ¿qué es lo que hace su presidente? Un poco para levantar los ánimos. George Bush se dirige a los norteamericanos y les dice, si ustedes quieren cumplir el sueño americano de tener una casa propia, bueno, pues la única forma es tener una casa propia. Y le dice a los empresarios de la construcción, ustedes me van a ayudar a que se cumpla ese sueño. Y los empresarios del sector construcción dijeron, oye, ¿y cómo nos vamos a financiar? No se preocupen, vamos a incentivar. En pocas palabras, ese incentivo, entre comillas, era relajar un poco el mercado de capitales. Bien, muchachos. Alan Greenspan era presidente de la Reserva Federal. Acuérdense que en Estados Unidos, cada estado tiene su propio Banco Central de Reserva. El conjunto de todos los bancos centrales de reserva es la Fed. ¿Okay? Entonces, Alan Greenspan era presidente de la Fed y bajó la tasa de referencia de 6-1. ¿Qué es una tasa de referencia? ¿Quién se anima a decirme? ¿Qué es una tasa de referencia? Víctor. La tasa a la que se... Profesor, Ya. Un ratito, hola. Víctor, y después Mayra, ¿ya? Un ratito. Dime, Víctor. Entendería que es básicamente el costo del producto financiero hacia terceros como Ya. referencia. Ya. Mayra. entiendo que es la tasa a través de la cual se financian los bancos. Ya. Ya. Jorge Enrique. Y de ahí Es Geraldine. la tasa referencia que ven los bancos, es el umbral, me imagino que no pueden sobrepasar. No tanto así. Geraldine. La tasa de referencia sería como la tasa que sirve para fijar otras tasas de interés, ¿no? Como la tasa base. Por ahí, por ahí. ¿Quién es el que coloca la tasa de referencia? Primero, hay que ver quién es el que coloca la tasa de referencia en el Perú. Hernán. El BCR. El Banco Central de Reserva, ¿no es cierto? Ya, Hernán, a ver, ¿y para qué la coloca, Hernán? Yo creo que la coloca para que haya una estandarización, cosa que todos los bancos se uniformicen, ¿no? En base a eso. Primero que la palabra se llama referencia. Es una referencia para el sistema bancario, para sus negociaciones, para su préstamo, ¿ya? Muchachos, si la tasa de referencia estaba en 6 y se baja a 1, ¿qué le pasó a la economía norteamericana? ¿Qué le pasó a la economía norteamericana? ¿Quién se anima? ¿Se dinamizó? Ya, pero ¿cómo así? A ver, Víctor. El costo de los créditos bajaron. Ajá, ok.
la tasa de referencia bajó, entonces como que han tenido mejor, más spread los bancos para poder financiar a las personas de Estados Unidos para que puedan adquirir créditos hipotecarios a una tasa más baja, pues, ¿no? Y Ya, esto, pues, cuando los precios bajan, la demanda incrementa. ya. Geraldine. Claro, entonces las personas al tener más acceso a estos créditos como préstamos, hipotecas, entonces digamos que fue como una sobre liquidez, no sé cómo llamarlo en el sector económico, o sea, empezó a haber más liquidez de lo que ellos podían pagar. Ya. Mayra. Si baja la tasa de financiamiento en general, también los créditos hipotecarios, y bajo ese contexto la gente tenía más acceso a sacar créditos hipotecarios para adquirir viviendas. Ya. ¿Eso se traducía en qué? En más oferta monetaria, ¿no es cierto? En más oferta monetaria. Entonces, fíjense que tanto es así que crece la oferta monetaria en Estados Unidos y tanto que él dice esta famosa frase en una conferencia en Hong Kong: hay que poner más dinero en la calle y reactivar la economía norteamericana. Entonces, cuando el Banco Central de Reserva del Perú ha comenzado a bajar la tasa de referencia de 7.25 a 6 puntos y pico, lo que está buscando el Banco Central de Reserva es reactivar un poco la economía. ¿Estamos de acuerdo? Porque se sube la tasa de referencia cuando estamos viendo que hay demasiada inflación, entonces hay que encarecer el crédito para que no todo el mundo, ¿no?, se vaya y a gastar. Entonces, en esta vez, el Banco Central de Reserva dice: oye, estoy viendo una tendencia de medio que se ha parado la inflación en el Perú, entonces voy a bajar la tasa de referencia. En pocas palabras, va a abaratar un poco el crédito, ver un poco más de oferta monetaria, ¿no? Si seguimos así, seguirá bajando. ¿No ves? Esto lo estaba y ahora está menos. Bueno, cuando la tasa de referencia en Estados Unidos se bajó, muchachos, se bajó la tasa de referencia, los norteamericanos salieron a gastar más de lo que verdaderamente recibían. ¿Okay? A finales de los 70, la banca no era un trabajo en el que aspiraras a ganar mucha pasta. Era un puto muermo. ¿Cómo van los bens? Estaba lleno de fracasados. Era como vender seguros o ser contable. Y si la banca era aburrida, el departamento de bonos del banco era comatoso. Todos sabemos lo que es un bono. Algo que le regalas a tu hijo cuando cumple los 15 y puede que a los 30 saque 100 pavos. Aburrido. Hasta que Louis Rainieri apareció en Salomon Brothers. Quizá no sepan quién es, pero él ha cambiado sus vidas más que Michael Jordan, el iPod y YouTube juntos. Muy bien, caballeros. Aquí hay pasta. Vamos a sacar pasta. ¿Qué me dicen? ¿Lo ven? Louis aún no lo sabía, pero él ya había cambiado la banca para siempre con una simple idea. Valores con garantía hipotecaria, o MBS privados. Tienes una hipoteca normal, interés fijo a 30 años, aburrida, segura y con pocos beneficios, ¿vale? Pero cuando tienes miles de esas hipotecas juntas, de pronto el rendimiento crece, pero el riesgo sigue siendo mínimo porque son hipotecas. ¿Y quién no paga la hipoteca? ¿Cuál es la calificación crediticia de este bono? Este bono, caballeros, está calificado AAA. Es lo que el Fondo de Pensiones de Michigan estaba buscando. Compraré 20 millones. ¡Oh, venga ya! ¡No te cortes, hombre! 25 millones. El dinero llegó a raudales. Y por primera vez, los banqueros pasaron del club de campo al club de striptease. Muy pronto las acciones y los ahorros eran casi irrelevantes. Estaban vendiendo 50, 100, 200 mil millones en bonos hipotecarios y docenas de otros valores cada año. Y la vieja y aburrida banca pasó a ser la industria número 1 del país. Hasta que un día, casi 30 años después, en 2008, todo se vino abajo. En marzo, Bear Stearns entró en una espiral de muerte y la Reserva Federal Se ha negoció llamado su la venta. peor crisis financiera de la era moderna. Sin duda, el mayor desastre financiero de este país en décadas. Hoy los mercados han entrado en caída libre, una auténtica sacudida en Wall Street. Los valores con garantía hipotecaria de Louis Rainieri mutaron en una monstruosidad que desplomó la economía mundial.
Y ni expertos, ni líderes, ni los listos de la tele sabían que se avecinaba. Muchos de ustedes aún no saben qué ocurrió. ¿Qué pasó, muchachos? Ustedes sí saben qué pasó a estas alturas. A ver, ¿qué han visto del video? ¿Qué pasó? A ver, una idea. El valor de las viviendas subió mucho y hubo incapacidad de pago. Mucha gente se quedó en la calle. De los dividendos, esos fueron bonos, fueron obligaciones. Esos fueron obligaciones. Don Genaro, ¿usted qué dice? Sí, profesor. Bueno, al estimular la compra o el gasto en general, también se incrementó el riesgo de inflación, ¿no? Y fue un impacto fuerte en el mercado. Es por ello que luego cuando se incrementa, porque se terminaron incrementando el porcentaje de interés, ya las personas estaban al cuello, o sea, estaban complicados económicamente, ¿no? Y Ajá. ello agregado la devaluación de la moneda, ¿no? Porque la reducción de la tasa de referencia puede llevar a la devaluación de la moneda, ¿no? En el mercado de divisas. Palmira, ¿tú qué piensas? ¿Qué sacas del video? Bien, bueno, en el video nos explica sobre la crisis que hubo en Estados Unidos, que claro que al ver, bueno, mucha gente, hubo mucha demanda con los créditos y esto, bueno, llegó a explotar porque aumentó la inflación en Estados Ujú. Miren, muchachos, se emitían bonos para captar más dinero. Acuérdense que se tenía que financiar el sector construcción y se ponía de respaldo. ¿Qué se ponía de respaldo? Los créditos hipotecarios, los contratos que ustedes firman. ¿Estamos de acuerdo? Y con eso, pues, era como que le daban mayor valor. Pero casi 8.000 bancos con toda esta plata barata entraron a este juego, como lo ha sucedido aquí en Perú con Reactiva, que ahora están en problemas. Pero ellos, para colocar el dinero, ¿qué es lo que hacían? Se lo prestaban a las personas que no tenían recursos. A esas personas se le llamó los famosos subprime. Fíjense cómo logró subir en forma bastante ascendente todos los créditos hipotecarios. Entonces, ¿por qué? Por una cosa muy sencilla. Tasa de intereses bajas, ¿no? Para otorgarte crédito. Segundo, que no había un perfil que te exigía yo para que sea sujeto de crédito. Las personas adquirían las viviendas sin cuota inicial y sin análisis de riesgo, de tal forma que cuando no podían pagar, pues, ¿qué hacían? Pues dejaban las casas, las dejaban. ¿Por qué? Porque ellos consideraban, decían, lo que he pagado es como si hubiera pagado por un alquiler. Pero todos estos bonos fueron a parar a manos de ¿quién? A fondos de pensiones, compañías de seguro, bancos centrales, fondos mutuos, banco en general. Tanto es así que 2 bancos aquí en el Perú, ¿no? Cayeron con estos bonos hipotecarios, ¿ok? Y esto estuvo por todo el mundo. Entonces, como estos créditos hipotecarios tenían tasa de interés variable, y cuando dejaban de pagar, indudablemente, muchachos, pues el riesgo venía subiendo. El riesgo venía subiendo y al subir el riesgo subía la tasa. Y miren la morosidad cómo logró crecer. Entonces, a todo este conjunto de casas se le llamó hipoteca subprime. Y a todo el conjunto financiero se le llamó la famosa burbuja hipotecaria. El 9 y 10 de agosto caen fuertemente en todo el mundo las bolsas de valores. El 10 de agosto del 2007, el PNB Paribas dice tengo que cerrar por falta de liquidez. Y el 10 de agosto del mismo año, el Deutsche Bank anuncia pérdidas sustanciales porque ya no tenía. Entonces, ¿qué pasa? Pues entra el Banco Europeo, ¿no? Y la Fed un poco a inyectar dinero, pero ya la crisis estaba dada. Siguen inyectando en el 14 y 15 de agosto del 2008, siguen inyectando el Banco Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Canadá.
pero ya no pudieron salir de la crisis, Entonces, muchachos, en marzo del 2008, JP Morgan rescata a Bear, una de las bancas de inversión muy grande, y el Fondo Monetario Internacional, pues ya hablaba, decía que toda esta crisis estaba cuantificada en 945.000 millones de pérdidas, ¿no? Por primera vez en la historia, los norteamericanos que siempre creían en el capitalismo, pues estatizan las dos más grandes financieras que hay en Estados Unidos, Fannie Mae y Freddie Mac. Pero para hacer esto que hicieron, la Fed tuvo que emitir dólares. Por eso que se dice que Estados Unidos es la fábrica de dólares. Que el 15 de septiembre, lo más simbólico, cae Lehman Brothers. El 15 de septiembre, el Bank of America se vio obligado también a comprar a Merrill Lynch, y el gobierno norteamericano sale al rescate de la más grande reaseguradora del mundo. Que si no hubiera hecho esto, se hubiera caído todo el sistema de seguros en el mundo, pero no sucedió así. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Fed? Comenzó a reaccionar subiendo las tasas de referencia, lo subió a 5%, pero la economía norteamericana no reaccionaba. Entonces, a ese momento se le llamó el momento coyote, porque ustedes ven al coyote, ¿no?, en loop, que es como se quedó la economía norteamericana. Causa de la crisis hipotecaria, ¿quién le echan la culpa? Alan Greenspan. Le dice, porque ha tenido por mucho tiempo la tasa de referencia al 1%, le dice, ¿no? Pero la verdad es que muchos de los brokers, de los yuppies, se olvidaron el gran axioma que existe. Si yo quiero mayor rentabilidad, tengo que asumir más riesgo. ¿Okay? Si quiero menor rentabilidad, menos riesgo. Y se le echó también la culpa a los yuppies. ¿Quiénes son los yuppies, muchachos? ¿Quién es un yuppie? A ver, ¿quién me dice? ¿Hay yuppies en la promoción o no? Michelle, ¿tú tienes compañeros yuppie o no? No tengo. ¿Sabes qué es un yuppie? Lo que es eso. Ah, Cristian, ¿hay yuppies ahí entre tus compañeros o no? ¿No? Melissa. Melissa, ¿Qué tal, profe? ¿tiene yuppies en tus compañeros o no? No sé qué significa yuppies, profesor. No. Marco, ¿sabe qué es un yuppie? No, profesor. Los yuppie son los mejores alumnos de las escuelas de negocios, que son captados por las grandes corporaciones cuando ya están en su último ciclo. ¿Ok? Muchos de estos yuppies se van a trabajar a Wall Street, al sistema. Si ustedes vieron la película El Lobo de Wall Street, ¿vieron ustedes la película El Lobo de Wall Street? Ahí se ven a los yuppies. Yo no lo paso acá porque tiene mucho polvito blanco esa película, ¿no? Entonces por eso que no lo paso acá. Pero ahí se ven a los yuppies. Por ejemplo, este es el que ven acá abajo, es Wall Street 1. Cuando él es Michael Douglas, no me acuerdo cómo el nombre que llevaba en la película, le dice a su discípulo, oye, la avaricia no es mala, le dice, la avaricia no es mala. Entonces los yuppies lo han visto ustedes en el video, que como ganaban comisiones por emitir cada vez más bonos, entonces iban creando más bonos. Entonces, dos características tiene un yuppie. Son los alumnos más destacados y más inteligentes de las escuelas de negocio, ¿no? Y segundo, que les gusta vivir un mundo lleno de lujos, lleno de cosas. Viven si es en Nueva York, en la zona en Soho, casi la gran mayoría, ¿no? Y se compran ternos de 1.500, corbata de $800, porque ese mundo es el que ellos dominan. Bien, entonces, pero también se le echa la culpa a esto, a las agencias Moody, a las agencias, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que no hicieron bien su trabajo.
ya no puedo ver nada. Mi oculista siempre está ocupado. Tengo que tomar cualquier cita disponible y perder toda la mañana. Bueno, veamos. Socios de Front Point. ¿En qué podemos ayudarlos? No entendemos por qué las agencias de calificación no han degradado los bonos subprime cuando los préstamos subyacentes claramente se deterioran. Las tasas de impago han preocupado a muchos, pero están dentro de nuestros parámetros. Y, según ustedes, ¿están seguros de que las hipotecas subyacentes Pues yo en los pienso- bonos son préstamos sólidos? Esa es nuestra opinión, sí. ¿ya revisaron bien? ¿Han revisado los datos de cada préstamo? ¿Qué cree Digo, ¿le dan usted que estos hacemos préstamos aquí? a cualquiera con un historial crediticio y Disculpe, pulso? señor, ¿qué cree usted que hacemos aquí todo el día? No sé, por eso estamos aquí. Esto es lo que no entiendo. Los revisamos una Si y estos otra bonos vez. hipotecarios son tan estables y si Debería son tan revisar a su sólidos, amigo. ¿alguna vez se han negado Y a lo calificar? respaldamos. Pero eso es absurdo. Así es. Georgia, Y los ¿ustedes se han respaldamos. rehusado a calificar algunos de los tramos AAA de estos bonos? ¿Podemos ver la documentación de los tratos? No tengo obligación de compartir esa información con nadie, quien quiera Responde que la sea. pregunta, Georgia. ¿Podrías nombrar alguna ocasión en que revisaste los datos y no le diste a los bancos el porcentaje AAA que ellos querían? Si no les damos la calificación, se van a Moody's, cruzando la calle. Si no les damos lo que quieren, se irán con nuestra competencia. No es nuestra culpa. Así es como funciona el mundo. Sí. Maldita sea. Ahora lo entienden. Nunca se los dije. Las venden por tarifas. Venden calificaciones. Pueden ganar menos, ganen menos. Nadie dijo eso. Y no es mi decisión. Tengo un jefe. Estás bromeando. Sí, ¿cómo le va a tu No jefe estoy en la bromeando. subasta? Dime, Yo no dime tengo cómo el le va a hábito tu de jefe. bromear. ¿Eso es lo que piensas? Pues entonces ningún ustedes dos empleado son puede sus ser propios jefes, ¿no? responsabilizado por hacer tratos oscuros e ilegales. ¿Tienes 4 años? No tengo 4 años. Señor Baum, no es así. No. Y yo me pregunto cuáles pueden ser sus incentivos. Tal vez esté en su interés cambiar las calificaciones. ¿Es así, tal vez? ¿Cuántas permutas de impago crediticio poseen? Yo no soy el villano. No. Solo lo hace un hipócrita. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Comentario del video? ¿Qué pasó? Dígame. Préstamos con historiales crediticios deficientes. ¿Ah? A ver, Jorge. Entiendo que esta empresa o este banco da créditos según la segmentación AAA, pero sin embargo no revisaba más a detalle o más a fondo este tipo de segmentación, o sea, cruzando información de repente con documentos y otorgaban los créditos con el fin de que estas personas no se vayan a la competencia. Ajá. Jonathan. Sí, comparto el comentario con Jorge, ¿no? Esta clasificadora de riesgo por no perder clientes, creo que eran Moody's al inicio, presentaba, no sé, tal vez para que sus clientes no se vayan a Fitch o otras clasificadoras de riesgo, mantenían esa clasificación sabiendo de que probablemente iban a haber impagos. Melissa, ¿alguien está con el micro prendido? Por favor, que lo apague, que está hablando por teléfono con alguien. Ya, Melissa. Profe, pues es un riesgo y también un delito, ¿no? Si yo estoy haciendo un Ajá. negocio con un banco y me dan una calificación de otra empresa que no es correcta, puedo incurrir en un grave riesgo, ¿no? Sí, exactamente. Hernán, el último y después seguimos. Sí, profesor, gracias por permitirme. Yo creo que la señora está haciendo algo no ético y está poniendo en riesgo su empresa, ¿no? No debería actuar de esa manera porque primero se debería ver un historial de cada persona a la cual se va a dar un préstamo, ¿no? Ujú. Muchachos, ¿quién es el que paga la calificación de riesgo? ¿Quién es el que paga la calificación de riesgo? ¿El bonista, el que compra el bono, el que compra la acción, el que pide el crédito o la empresa que otorga o la empresa que emite? ¿Quién es el que paga? El que emite. El emisor. El emisor, ¿no es cierto? El emisor. Por eso que hay un conflicto de intereses acá.
Hay un conflicto de intereses, estamos de acuerdo. Y acá, como ustedes lo han dicho, pues es una falta de ética. Una falta de ética con tal de hacer negocio, pues no les importaba lo que estaban haciendo. Entonces, ¿qué lecciones nos deja la crisis financiera? Que la globalización va a seguir incrementando la frecuencia y la propagación de la crisis financiera, pero no necesariamente su gravedad, muchachos. ¿Por qué? Porque si tenemos reguladores, como gracias a Dios lo tenemos aquí en el Perú, el Banco Central de Reserva, que ha sido premiado más de 3 veces como en el primer puesto y su presidente, ¿no? Como 3 o 4 veces a nivel mundial. Entonces, eso hace que hagan intervenciones tempranas. Por ejemplo, en la crisis hipotecaria no nos afectó mucho, no nos afectó mucho como otros países. Entonces, ¿qué se entiende por finanza corporativa? Lo primero que se nos viene a la cabeza es ganancias netas, la última línea del estado de resultados. Pero ¿cuántas empresas le dicen a la SUNAT, acá están mis ganancias netas? Y cuando ustedes van a pedirle un préstamo de 300 soles o van a cobrar una factura de 300 soles, de 400 soles, no tengo. ¿De qué pasa con la liquidez? ¿De qué vale que tenga ganancias netas si no tiene liquidez? Si la liquidez es como el lubricante en el motor de un vehículo, pues es muy fácil. La probabilidad de que la empresa pierda, no siga funcionando, no haya un crecimiento autosostenido y por lo tanto no se dé creación de valor. En el año 2000, la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú intervino a 2 bancos y los obligó a cerrar. Uno fue el Banco Nuevo Mundo con 2.630 millones en activos y el Banco NBK con 2.041 millones. Lo más interesante es leer la parte de abajo, muchachos. Dice, ambos bancos nunca reflejaron pérdida en su estado de resultados y sus indicadores financieros basados en ganancias netas contables fueron atractivos para sus inversionistas. O sea, del punto de vista de estados financieros estaban bien. E incluso, fíjense, hoy en día, cuando se quiere clasificar a los bancos, se utiliza el ROE. Ustedes ya lo vieron, ¿no es cierto? Y lo vamos a repetir. Return on Equity, o sea, el retorno del accionista. Según esto, pues el Interbank está en primer lugar, sería el BCP en el segundo lugar y el BBVA en el tercer lugar, ¿no es cierto? Vamos a ver el ROE de ese tiempo. ¿Quién tenía mejor ROE, muchachos? ¿Quién tenía mejor ROE? Banco Nuevo Mundo. Banco Nuevo Mundo. Nuevo Mundo. Pero para que vean, pues cerrado. ¿Okay? Esta empresa, Supermercados Peruanos, Plaza Vea, Vivanda, ¿no? Esta empresa, muchachos, ya está dentro del grupo en retail. Ya era muy bonita analizarla, pero ya la metieron dentro del grupo de retail. No puedo, pero vamos a ver estos años. Viene de 2013 a 2018. ¿Qué tal está la empresa, muchachos? Díganme. ¿Está bien o está mal? ¿Ah? Jorge Enrique, ¿cómo la ves tú a la empresa? Estoy analizando desde el 2013 hasta el 2018. Puedo Ajá. ver que, bueno, ha tenido buenos ingresos, ha ido aumentando, pero también ha ido aumentando sus costos de venta. Ya, si bien es cierto, tiene una utilidad bruta que ha podido mejorar desde el 2013 hasta el 2018, se ha incrementado bastante, pero hay que ver también los gastos operativos que ha tenido, se han duplicado ya prácticamente de 2013 al 2018 y podemos ver que las ganancias netas también sí han aumentado Ya. Pero bastante. ¿cómo lo ves? O sea, pero ¿cómo lo ves? Esta es la línea que ve el accionista, ¿no? Que es lo que se va a llevar. ¿Cómo Sí, lo que está ves? bien, Que está que está bien. bien. Connie, Sí, ha aumentado bastante. ¿cómo lo ven? Esta es la línea. Esta es la línea que el accionista ve para llevarse el dinero. No puedo ¿Estás conmigo, visualizar por la favor, Connie? última, no puedo visualizar la última filita. ¿Por qué? No sé, no me permite ver el número. No sé Ya. si puede subir un poquito. No, porque está en el Zoom.
Solamente veo hasta ingresos, bueno, hasta ganancia, pérdida antes de Ya, impuestos. No sé ya, si no pantalla. importa, no importa. Geraldine, Bueno, así a simple vista parece que tuviera un crecimiento sostenible, ¿no? Pero si vamos también al margen bruto, es como se mantiene entre 25 y 26%. O sea, es un margen sostenible desde el 2013 al 2018, ¿no? Y el incremento en sus gastos está acorde a las ventas, por eso es que mantiene ya, esas utilidades netas. ya. Ahora, ¿qué me dice el flujo de caja, Andrei? ¿Qué me dice su flujo de caja? Bueno, es muy variable, ¿no? En algunos casos hay ganancias positivas y en otras negativas, ¿no? ¿Pero cómo la ves? Bueno, o sea, hay bastantes entradas, bastantes salidas, ya, o sea, no es muy estable, ¿no? Pero este es acá el resultado, ¿cómo lo ves? Bueno, desde el 2013, bueno, tiene un valor de ingreso alto y en el 2018 va en pérdida, ¿no? El flujo de caja. A ver, Jennifer, ¿cómo ves tú su flujo de caja? Igual lo veo en caída, ¿no? En Tiene una caída. alza en 2015, pero luego va cayendo. Ya. Miren, muchachos, esta fórmula ustedes la van a aprender conmigo, ¿no? Y la vamos a trabajar porque es parte de su TAF. EVA es ROI menos WACC, que es rentabilidad sobre el capital invertido, por capital invertido. Cuando esto sale negativo, el resultado de EVA sale negativo, se dice que la empresa está destruyendo valor. Y cuando sale positivo, dice que la empresa está creando valor. ¿Cómo la ves tú, Marcos? Pero todos los años negativo. Pero ¿cómo la ves? Pues creando, destruyendo valor. Destruyendo valor. Mario, ¿cómo la ve usted? Destruyendo valor. Destruyendo valor. Michelle, ¿le vendo acciones de esta empresa? ¿Me compraría? ¿Sí o no? No. No. Adolfo, ¿le vendo acciones de esta empresa? ¿Me compraría o no? Sí compraría. Bueno, si bien el EVA está destruyendo valor, pero está teniendo una mejora. O sea, de negativo está tratando de llegar al cero y luego va a pasar a positivo. Ajá. Jonathan, ¿me compraría o no? Con ese indicador no. No. Muchachos, ¿qué es lo que hizo que sea negativo el flujo de caja de la empresa? Las inversiones que venía haciendo. Esta empresa venía construyendo tiendas por diferentes lugares. Y una variable acá, ¿cuál es? Capital invertido, que luego se va recuperando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si estuviera mal el EBIT, yo diría, sí, pues está mal la empresa. Pero yo sí compraría, porque esto va a generar futuros flujos de caja. Entonces, cada decisión, muchachos, que toma una empresa va a tener siempre implicancias financieras, siempre. Y cualquier decisión que afecte a las finanzas de una empresa se le conoce como finanzas corporativas. ¿Ok? Entonces, en términos generales, todas las empresas tienen rúbricas. ¿Qué significa rúbrica? Significa que tienen indicadores con los cuales se evalúan cómo están avanzando y cómo les está yendo. ¿Cuáles son las implicancias de las finanzas corporativas? Cuando la gente de marketing trabaja todo el tema de precios, estrategia de precios y productos. Cuando contabilidad e IT, informática, TI, nos da la información que tenemos que analizar. Cuando tenemos que ver todo el valor del capital humano, cuando buscamos evaluar la rentabilidad a través de la estrategia corporativa y buscamos poner más barreras, o cuando vemos si compramos más activos o no lo compramos a través de operaciones. Entonces, ¿cuál va a ser la cómo les han enseñado a ustedes el estado financiero? De esta forma, ¿verdad? De esta forma. ¿Cómo deben verlo en este curso? Los activos existentes existen porque deben generar flujos de caja y capital de trabajo. Los pasivos son demandas fijas, comprometidas, que tienen un vencimiento. Si voy a adquirir más flujos, más activos, es porque voy a generar más flujos de caja. Los invierto porque generamos un flujo de caja. Y la parte más importante que tenemos que tomar en cuenta, lo que debemos darle a los accionistas, ¿no? A través
a través del patrimonio. ¿Ok? A través del patrimonio. Todo con conducta social responsable. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Primero vamos a ver las decisiones de inversión. ¿Qué vamos a aprender ahí? La tasa de descuento, cómo calcular la tasa de descuento y la tasa de rentabilidad. Eso lo vamos a ver. Decisiones de financiamiento, vamos a ver qué cosa es una estructura de capital óptima y tratar de ver que el endeudamiento esté adecuado con la vida útil. Y la parte más importante, que cuando tú no le entregas dividendos a los accionistas, muchachos, no le entregas dividendos a los accionistas, prácticamente se va a caer el valor de las acciones, porque todo el mundo invierte para poder tener plata para gastar también, ¿no? Bien, entonces, cuando yo tengo mucha liquidez, pues no invierto, ¿no? Y eso significa baja rentabilidad. Pero si yo quiero bastante rentabilidad, pues yo tengo que invertir. Pero ya saben ustedes que la capacidad de pago en el corto y mediano plazo un poco que se ajusta, ¿no? ¿Cuál de los dos creen ustedes que es primero? ¿Quién me dice? ¿Cuál de los dos es primero? Hablen, hablen. Así se equivoquen, muchachos, hablen, hablen. ¿Cuál de los dos es primero? ¿El crecimiento genera rentabilidad o la rentabilidad genera crecimiento? La rentabilidad genera crecimiento. ¿Qué más? Crecimiento genera rentabilidad. Primero Crecimiento genera invierto para hacerme rentable. Crezco primero. Ah, Primero se tiene que crecer, pienso yo, para poder tener una mejor rentabilidad y ser más sostenible en el Mayra. tiempo. La inversión genera crecimiento y el crecimiento a mediano o largo plazo genera rentabilidad. Miren, muchachos, si tú no tienes plata, tú no creces. Entonces, la rentabilidad genera crecimiento. ¿Ok? ¿Y quién lo confirma? OLG, una de las grandes consultoras, igual que McKinsey, canadiense, dice que las empresas crecen porque son rentables. Es decir, que la rentabilidad es la que produce el crecimiento y no todo lo contrario, dice. Y no todo lo contrario. Cuando yo hablo de rentabilidad, hay tres conceptos, de las cuales dos de ustedes ya lo han tratado en su curso. Valor de dinero en el tiempo, en el curso de finanzas corporativas, y estados financieros ajustados a la inflación en contabilidad. Lo que vamos a centrarnos un poco es en costo de oportunidad. Fíjense, tener 1,000 soles ahora no es igual que tenerlo al final del año. Por ejemplo, si yo tuviera ahorita 1,000 soles y ustedes me piden que le preste los 1,000 soles, pues yo tenía destinado esos 1,000 soles para recrear, para vacacionar, para un momento de ocio. Entonces, si ustedes me lo piden, yo voy a trasladar ese gasto para el futuro, para prestarle la plata a ustedes. Pero voy a hacer un sacrificio. Voy a hacer un sacrificio. Y ese sacrificio ustedes me lo tienen que pagar. ¿Estamos de acuerdo? A eso le llaman los financistas costo de oportunidad. ¿Cómo se define? ¿No? Como el rendimiento que alguien deja de percibir por ocuparse de una actividad totalmente diferente. El costo de oportunidad del dinero es la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de costo de oportunidad, vamos a hablar de dos alternativas, libre de riesgo y con riesgo. ¿Ok? Cuando hablamos que es libre de riesgo, vamos a asumir que tenemos $200,000, pero somos nosotros adversos al riesgo. Somos adversos al riesgo. ¿Ok? Entonces nosotros esos 200,000 de repente queremos comprar un bono, queremos comprar un certificado, un depósito bancario o cualquier cosa. Pero vamos a pedir dos condiciones en cualquiera sea la modalidad que coloquemos ese dinero. Una de las condiciones es que la tasa de interés sea ajustada a la inflación. ¿Ok? Que la tasa de interés sea ajustada a la inflación. ¿Para qué? Para no perder mi poder adquisitivo. Y la segunda condición que yo pediría es que cada vez que yo pida mi dinero, me lo den. Entonces yo digo, si esas dos condiciones existen, yo puedo considerar que es libre de riesgo, digo yo.
Cuando las empresas medianas y grandes quieren dinero, no, en la medida de lo posible, no van al sistema bancario. ¿Por qué no van al sistema bancario? ¿Por qué? Porque es muy cara las tasas. Y además el sistema bancario más le gusta trabajar en el corto plazo, ¿no? Y con capital de trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos van al mercado de capitales a través de la bolsa de valores a levantar capitales, emitiendo bonos, emitiendo papeles comerciales, bonos cuando el plazo es mayor a un año y papeles comerciales cuando el plazo es menor a un año. Los gobiernos también hacen lo mismo. Cuando quieren para el gasto corriente, emiten papeles comerciales, que se le llama también letra del tesoro, y cuando, muchachos, quieren, como lo que hizo Vizcarra, para poder financiar todo el tema del COVID, emiten bonos, emiten bonos. Fíjense, yo voy a hacerles una pregunta a ustedes. Cuando Bacus, Telefónica, Movistar, Alicor emite bonos para captar dinero, ¿qué les da a cambio a ustedes? Aparte de que les ofrece pagar los intereses y devolverse el dinero al vencimiento. ¿Cuál es la garantía que les da, muchachos? ¿Cuál es la garantía que les da? ¿Ah? ¿Qué garantía les da, Mario? ¿Sabes qué garantía nos da? No. ¿No? ¿Nos da alguna garantía, Víctor? Creería que la garantía básicamente radica en la reputación de la empresa y la rentabilidad que podría generar. Claro, ¿no? Ellos cuando emiten bonos dicen, oye, ¿y qué me das? Dice, como que te doy. Yo soy Bacus, yo soy Telefónica, ¿me entienden? Yo soy Bacus, yo soy Telefónica. Entonces, no te dan, pues, no te dan. Entonces, por eso es, muchachos, y acá hubieron dos casos bastante negativos. Uno que fue la empresa Basa, que ustedes la conocen, y la empresa Carbolán. Emitieron bonos y no le devolvieron la plata en su debido momento a los bonistas, a los que compraron. Por eso que a veces yo digo que el bono es un acto de fe, porque yo debo creer en la reputación de la empresa y en las calificaciones de riesgo que me muestra cada empresa. ¿Ok? Bien. Cuando Perú, Colombia, Chile, México, cualquier país, emite bonos para captar dinero, ellos no quieren que ese dinero sea adquirido por los peruanitos, por los Colombia. Quieren que esos bonos, en la medida de lo posible, sean adquiridos por los americanos, chilenos, colombianos, chinos, japoneses, etc. O sea, no quiere que sus propios ciudadanos adquieran. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? Adolfo, ¿por qué? ¿Por qué Perú no quiere que sus ciudadanos le compren los bonos que ha emitido? ¿Qué se te ocurre? Porque el retorno es muy bajo. O posiblemente no se les dé. Roxana. La verdad es que estoy buscando un poco de información, pero no tengo muy claro por qué es que no quisieran. De repente por lo mismo que el peruano tiene en muchos casos como que no lograría la empresa que su marca vaya creciendo, una cosa así, pero no la tengo muy clara. Johnny. Buenas noches, profesor. Creería que los peruanos tienen baja credibilidad y a veces la mala fe de algunos empresarios. Michelle. Yo imagino que podría ser porque tiene mejor garantía por ser de otro país. Ajá. Mayra. Tal vez para atraer fondos de fuera, o sea, inyectar dinero a la economía. Puede ser, puede ser. Víctor. Si nos basamos en el ejemplo anterior, creería que por la mejor reputación o calificación del mercado extranjero, pues, ¿no? Que puedo colocar mis bonos de repente a un mercado americano que tiene una calificación mucho mayor al mercado peruano.
Ya. Miren, muchachos, ¿qué pasa si todo, vamos a ponerse el caso peruano, ¿qué pasa si todo el Perú emite bonos por 100 millones de dólares y los peruanos los compran todos los bonos? Resulta que antes del vencimiento de los bonos hay crisis económica en el Perú. ¿Dónde se quedó el riesgo? En Perú. A nivel local. Y si yo el 50% se lo he vendido al chino, al alemán, al italiano, ¿qué he hecho? Trasladado el riesgo. He trasladado el riesgo el 50%, ¿no? Es para diversificar el riesgo. ¿Me entienden? Ya. Ahora, muchachos, ¿cómo el Perú enamora al chino, al alemán, al italiano para que nos compre los bonos? Y estoy diciendo que es un acto de fe. Geraldine, Con ¿qué se te estabilidad. ocurre? ¿Cómo lo puede enamorar? Poniendo algún tipo de garantía, podría ser. Garantía. Mayra. Con políticas estables en el país. Políticas fiscales. Víctor. Con una economía sólida. Con una economía sólida y políticas estables. ¿Quién más? Jorge Enrique. Como lo dijeron los compañeros, con una economía sólida, estable. Luis Carlos. Doctor, ¿Cómo le buenas noches. enamoras al chino, al alemán, al italiano? Bueno, como dicen los compañeros, con una economía estable, pero también mostrando ciertos acuerdos de responsabilidad, ¿no? Ajá. Tema de la inflación, profesor. Ajá. Miren, muchachos. A los bonos que emite el país, Perú, o que emite Colombia o Chile, se le pone la palabrita soberano. ¿Qué significa bono soberano? Que no importa si lo emitió Toledo, Fujimori, Humala, ¿no? O Alan García. El día que los bonos se vencen, el Estado peruano tiene que honrarlos, tiene que pagarlos. ¿Me entiende? 40 años después, caído el muro de Berlín, Alemania unificada pagó los bonos que emitió Hitler, ¿no? Por eso se llaman bonos soberanos. Los norteamericanos también tienen su bono soberano, que es el famoso T-bond, ¿no? Normalmente utilizamos el que tiene un vencimiento de 10 años y el T-bill, que es el de corto plazo, pero pagan muy poquito. Entonces, por eso hay que agregarle una prima de riesgo en los negocios. ¿Ven? Pagan muy poquito, muy poquito. Okay. Esta es la gente más pobre que hay en el mundo. Mira, hace 2 semanas se confirmó que Elon Musk estaba en el primer lugar, Bezos seguía en el segundo. ¿Quién es Bernard Arnault, muchachos? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué negocio tiene acá? A ver, las chicas. Las chicas deben saber. Louis Vuitton. Claro, Louis Vuitton, todas las grandes marcas, pues. Todas las grandes marcas. Este es de Amazon, y esto ya lo sabes, de Tesla, ¿no? Miren, a veces ha estado acá primero. ¿Por qué? Porque este monto que ven acá abajo es el valor que tienen sus acciones en las diferentes compañías, ¿no? Que al momento que la revista va a publicar hace un corte y multiplica. Dice, este tiene acciones acá, acá, acá. Multiplican por el precio de ese momento y da ese valor. Miren todas estas mujeres millonarias. ¿No? Estas mujeres millonarias que ven acá. Bueno, Perú también tiene sus millonarios, pues muchachos. Él ya murió, pero también tiene sus millonarios acá, Perú. Bien, ¿qué pasa cuando la bolsa de valores, muchachos, comienza, hay crisis? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos, hablen, un ratito que voy a... hablen. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando hay crisis? Vamos, hablen, hablen, hablen. ¿Se detienen las inversiones? ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Tratar de vender sus acciones. Tratar de vender sus acciones, pues. ¿Por qué? Porque el precio de las acciones van a caer para no seguir perdiendo. Y cuando ellas lo vendan, ¿no?
ellos lo vendan, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que van a tener en la mano? Cash, ¿no es cierto? Pero ellos tienen que buscar un refugio inmediato. Mario, ¿se te ocurre dónde pueden ellos guardar ese dinero? ¿Dónde pueden refugiarlo? ¿Una idea? En los bancos. En los bancos, Genaro. Compra de oro, petróleo. Oro. ¿Ya? Adolfo. Igual comprar en materia prima, sea oro. Ajá. Miren, muchachos, ¿saben lo que hacen? Y lo han hecho y lo siguen haciendo. Acuérdense, miren la parte roja, 18 de diciembre de 2008, plena crisis hipotecaria. ¿Se acuerdan de lo que acabamos de ver? ¿Qué compraron, muchachos? Bono del Tesoro norteamericano. ¿Estamos Y de bonds. acuerdo? Ahí refugian su dinero. Acuérdense que ellos después regresan a la bolsa. Miren, durante la pandemia, ¿dónde se refugiaron? En bono del Tesoro norteamericano, ¿no? Y así podemos seguir viendo. Entonces, muchachos, cada vez que tengamos que hablar de una alternativa libre de riesgo, siempre vamos a mirar el rendimiento que tienen los bonos norteamericanos. Muchachos, aún con tasas de 0%, los inversionistas han llevado su dinero allá. Se sienten más seguros y más protegidos. Por eso, por consenso a nivel mundial, se considera libre de riesgo. ¿Ok? Bien, esta noticia me gusta mucho, aunque es antigua. Dice, el riesgo país del Perú era el más bajo de Latinoamérica en ese entonces, ¿no? Pasó de 218 puntos básicos a 91 en lo que va de este año, lo que de acuerdo con varios analistas representa una oportunidad para atraer más inversionistas, dice. Cuando amanecimos en el año 2020, fíjense, Perú estaba entre los países con menor riesgo en Latinoamérica, con menor riesgo, estaba en 84. Luego, cuando entró Castillo, llegó hasta más de 260. Pero miren a Colombia y miren a Venezuela y Ecuador también. Siempre estábamos más bajos. ¿Ok? JP Morgan es una de las grandes inversionistas en el mundo que desarrolló una fórmula para medir el riesgo país. Muchachos, hay muchos intentos de fórmulas para medir el riesgo país, pero la más aceptada en el mundo es la de JP Morgan, ¿ok? Y es la que siempre estamos mirando. En el año 2007, Perú llegó a tener 95 puntos básicos, muchachos. Y bueno, fue el mejor año del mundo, en realidad. Si yo quiero mirar el riesgo país, y esta página después la vamos a utilizar para cuando tengamos el tab, yo entro al Banco Central de Reserva, y Banco Central de Reserva no solamente tiene el ENVI, que vamos a ver, de Perú a Argentina, sino también de Latinoamérica. ¿Cómo se mide el riesgo país? Bajo la fórmula desarrollada por JP Morgan. ENVI viene de las siglas en inglés Emerging Market Bond Index Plus. Si voy a calcularlo para Colombia, será Plus Colombia, Plus Chile, Plus Bolivia, Plus México, ¿no? Esta es la fórmula que más utilizamos. El riesgo país va a medir la capacidad de un país, ¿no?, de poder cumplir con todos sus términos acordados, ¿ok?, con todos sus contratos y el riesgo político que implica. Por ejemplo, vamos a ver riesgo soberano, riesgo de transferencia y riesgo genérico. A ver, riesgo soberano. ¿Quién, pues, muchachos, en países donde esos tipos de presidente van a invertir? ¿Estamos de acuerdo? Ese es un riesgo soberano. Acá, un riesgo de transferencia. En la época de la Kirchner, porque se salieron muchas empresas de Argentina, porque no les dejaba, pues, ella repatriar sus utilidades. Y en el primer gobierno de Alan García, pues nosotros tuvimos problemas porque nos cercó con el mundo, ¿no? Este riesgo genérico es muy propio de Perú, porque está relacionado con cuando un sector de la economía mueve, pues, a la economía. En nuestro caso, el sector minería. En el caso de República Dominicana es el sector turismo, que cuando les vino la gripe aviar a ellos, pues se les cayó fuertemente la economía. Entonces,
¿Para qué se mide el riesgo país? Para que el inversionista extranjero pueda mirar el grado de peligro de venir a invertir a un país llamado Perú. ¿Ok? Estos son bonos invertidos por Perú. Miren, muchachos, cómo llegamos hasta el 53%. Los extranjeros tenían el 53%. Y esta sigue teniendo una caída ahora, ¿no? Miren cómo se están deshaciendo de los bonos soberanos peruanos. Este es un bono emitido por Perú. Acuérdense que tenemos un bono que es el bono 101. Se llama 101, que se emitió en la época de Vizcarra, porque su vencimiento es a 101 años, ¿no? Por eso se llama el bono 101. Entonces, ¿cómo calculamos, muchachos? ¿Cómo calculamos el riesgo país? Muy sencillo. Tomamos una canasta de bonos emitidos en dólares por Perú y le sacamos su promedio. Y en este caso yo he puesto que el promedio es 4.83. Lo mismo hacemos con los bonos del Tesoro norteamericano, conocidos como T-Bond, lo acabamos de ver, libre de riesgo, y el promedio es 3.20. La diferencia es el riesgo país, pero nosotros no decimos 1.63, sino decimos 1.63%, sino 163 puntos básicos. Eso es lo que van a leer en los periódicos, siempre ustedes. Bueno, Perú emitió bonos, ¿no? Ofreció una tasa de interés por cupón de 5.35, una redención a 10 años. Por cada bono que tú tengas, te van a dar 53.50 y en el año 10 te devuelven tus 1.000. Bueno, entra Castillo. Entra Castillo al gobierno y se asusta. Y todo el mundo que había comprado su bono a 1.000 comienza a querer venderlo. Y no, 800, nada, 900, 700, nada. Y al final logra venderlos en 450. El que compra el bono en 450, él sabe que al vencimiento le van a devolver 1.000. Pero para él su inversión es 450. Y él hace una simple operación. 53.50 entre lo que ha invertido 450, miren a cuánto se fue la rentabilidad. La rentabilidad se fue a 11.88, muchachos, porque la economía está mal. La economía está mal, así que se han caído. Y ahora decimos, riesgo país, 11.88 menos 3.20, se fue a 8.68 el riesgo país. Fíjense, imagínense que yo soy un fabricante de calzado norteamericano. Y el modelo de calzado XY, yo los vendo en Estados Unidos a $60. Y todo el mundo lo compra. Todo el mundo lo compra. Bien. Yo quiero venir a Perú. Pero si vengo a Perú, yo voy a hacer esta simple operación. 10, que estoy acostumbrado a ganar en un país maduro, más 8.68 de riesgo país Perú, yo vengo a Perú siempre y cuando pueda ganar 18.68%. Pero para ganar 18.68%, pues yo tengo que vender los zapatos no en $60, sino en $110, por así decirlo. Pero antes de venir, hago mi estudio de mercado. ¿Me compraría estos zapatos a 110? No, no, no. Y le digo a Perú, chao Perú. ¿Se dan cuenta? Para eso se mide el riesgo país constantemente. Estas son las páginas que después ustedes van a usar conmigo, ¿no? Para poder ver todos los rendimientos del T-Bond y el rendimiento del Standard & Poor's. Acá hay dos grandes empresas, Movistar y Librería Época. Movistar un monstruo y Librería Época una cosa muy pequeña. Pero ambos, tanto el propietario de Librería Época como los directivos de Movistar, tienen que tomar una sola decisión. Si es que ellos quieren estar al día con el mercado, ¿no? Si ellos quieren estar al día con el mercado y con las tendencias. Y para hacer eso, ¿no? Fíjense, ahora que se ha abierto el centro comercial acá en La Molina, bajando el cerro, al frente estaba Plaza Vea y todo el conjunto que era del grupo Interbank. ¿Qué es lo que han tenido que hacer?
frente a un edificio moderno con un WON moderno, pues lo que han tenido que hacer, ellos han comenzado a invertir y a cambiar toda su fachada para poder alcanzarlo. Entonces, si yo no invierto, muchachos, yo voy a morir. Por ejemplo, al frente, donde está ahora Totus en San Isidro, era la playa de estacionamiento de Falabella. Y al frente estaba una tienda WON. Pero el grupo Falabella decidió colocar ahí un Totus. ¿A qué lo obligó al grupo WON? A cambiar de formato. ¿A qué formato tuvo que cambiar? Al formato de metro. Pero eso necesitaba invertir, ¿no? ¿Por qué ustedes están estudiando la maestría? Por una sencilla razón. Porque ustedes quieren segmentarse del mercado. Están invirtiendo para eso, ¿no? Para compararse con otros. Entonces, así en este caso, Movistar tiene que decidir invertir millones de dólares para estar al día con las actuales tecnologías. Y claro, que es su mayor competencia y las otras. Mientras que la librería Época, si no logra modernizarse, como son las librerías en Estados Unidos, que tienen internet, cafetería, pues yo no le veo que va a vivir mucho tiempo más. Claro, pero ustedes dicen invertir y cómo financiar. Yo les quiero preguntar, Banco de Crédito, Continental, Scotiabank, ¿público son empresas públicas o privadas? Privadas. Privadas. Seguro Pacífico y Seguro RIMAC. Privada. Bacus, Alicor, Buenaventura, Gloria. Privada. ¿Quién les ha engañado, muchachos? ¿Quién les ha engañado? Menos mal que están estudiando con Chúcar, ¿no? Esas son empresas públicas. ¿A qué se le llama empresa pública? Aquella que tomó dinero del público. Por ejemplo, los bancos son públicos por doble vez. Primero, porque toman los ahorros del público y son supervisados por la Superintendencia de Banca y Seguros. Y cuando quieren plata, ellos emiten bonos, muchachos. Emiten bonos. RIMAC sabe todos los movimientos RIMAC de Pacífico, y Pacífico sabe todos los movimientos de RIMAC. Lo mismo Continental sabe todos los movimientos del Banco de Crédito. ¿Por qué? Porque como son empresas públicas, están obligadas, muchachos, ¿a qué? Están obligadas a publicar sus estados financieros, a practicar el principio de transparencia. Por eso se conoce, por eso que las empresas que les he dado son públicas. Y como son públicas, pues pueden ir a la bolsa de valores o a nivel privado a poder pues tomar dinero. En cambio, Época pues tiene que decir sus ahorros o si no ir a tocar la puerta a un banco, pero ya saben. Entonces, cuando soy una empresa privada, yo decido lo que yo tomo de mi negocio. Cuando soy empresa pública, pues yo tengo que consultarle a los inversionistas cuánto van a dejar para el proceso de reinversión y cuánto para dividendos. Cuando se incrementa la ganancia neta que se distribuyen a los accionistas, siempre se dice que se está creando valor. ¿No? Siempre muestran las utilidades. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De ganancias netas contables? ¿Estamos hablando de ganancias económicas? ¿Cuántas empresas dicen, esta es mi ganancia contable, no tienen ni para pagar factura de 100 soles? O en el caso de Musk, apenas se supo que Musk iba a comprar Twitter, se elevó el precio de Twitter. Y siempre la gran pregunta, ¿se debe maximizar las ganancias solamente por los accionistas? No, muchachos, ya no. Porque si tú no tomas en cuenta a los stakeholders, ya no funcionas. ¿Quiénes son los stakeholders? Todos los grupos de interés. Un stakeholder en la municipalidad, un stakeholder en la SUNAT, un stakeholder en la comunidad, un stakeholder son los trabajadores internos, un stakeholder es el cliente externo. Entonces, si tú a los stakeholders no respetas, si no, pregúntale a Sublime o pregúntale a los estados financieros de Leche Gloria cuando en Panamá se descubre que no es leche pura como se vendía. O si no, ¿acaso ha salido el proyecto Conga? ¿Ha salido el proyecto Tía María? No, porque la comunidad, los stakeholders de la comunidad no quieren. O Nike,
que la marca perdió mucho dinero cuando sus proveedores utilizaban niños y sacaron que explotar. O el caso de los chocolates Kit Kat, que llegaron a hacer mucha publicidad con Killer, porque dice que ellos tomaban el aceite de palma con los cuales se alimentaban los chimpancés. Esto fue lo más escandaloso, fue la manipulación, ¿no? Fue la manipulación. Muchachos, ganar dinero no es malo. Ustedes están estudiando en un sistema capitalista, quieran o no quieran. Ganar dinero no es malo, muchachos. Ustedes han venido a aprender a ganar dinero, ya sea para que ustedes sean empresarios o para trabajar para grandes corporaciones o para cualquier otra alternativa que se les presente. Entonces no es malo. ¿Saben cuándo es malo, muchachos? Cuando el aspecto económico es malo, cuando no hay responsabilidad social, cuando no se cuida el medio ambiente. Cuando no se da ese triángulo, muchachos, no se van a cumplir los flujos de caja. Si no, pregúntenle a las empresas, porque tarde o temprano va a suceder todo esto. Entonces, el objetivo de la gestión financiera es la creación de valor en forma sostenida en el tiempo. Y solamente se crea valor con responsabilidad social, pues, muchachos. Yo creo que... Denme 2 minutos nomás. La compañía peruana de teléfonos, una compañía vieja y obsoleta en el Perú, al gobierno de Fujimori se le recomienda que se vende a un precio base de 546. Bueno, dos quedaron al final, AT&T de Estados Unidos y Telefónica de España. ¿Quién ganó? Telefónica de España, que pagó 2.002 millones, 1.500 millones de más. En cambio, todo al revés, ¿no? El 17 de marzo del año 2000 pierde la batalla cusqueña y arequipeña, ¿no? Y es adquirida por Bacus. Fíjense, el valor contable traducido en dólares, 0,153 millones. Ni siquiera pagaron su valor contable. 123 millones, 100 millones por las dos plantas y 23 millones por la marca cusqueña. ¿Qué hubo detrás de todo esto? Flujos de caja. Entonces, no confundir valor con precio. Esto es lo que va a ser su TAF. Ustedes van a llegar a decirme cuál van a estimar a través de los flujos de caja, cuál va a ser el valor de la empresa. Así como los bancos, el precio no, porque el precio es negociación, eso no les voy a pedir. Por ejemplo, acá Edegel, así como hacen los bancos, dice el precio de la acción está en 1.53, pero posiblemente llegue a 1.68. ¿Quién es el banco de crédito para que le diga a sus inversionistas compra? Dice, leen acá arriba, de acuerdo con nuestros flujos de caja proyectados. ¿Descontados con qué? Con el WACC, con lo que van a aprender acá en este curso. ¿Ok? Lo mismo, en Sauder es al revés, está en 111, pero les dice, ojo, que va a caer a 100.1. ¿Quién es el banco de crédito para que diga eso? Dice, de acuerdo a nuestros flujos de caja proyectados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Descontados con qué? Con el WACC, con el costo de oportunidad. Entonces, muchachos, futuros flujos de caja es lo que le importa a los inversionistas. La creación de valor se da, ¿no? Cuando se generan flujos de caja. Ok, vamos a quedarnos ahí. Y quiero preguntarle a Genaro qué hemos aprendido hoy día o qué hemos revisado hoy día, Genaro. Sí, En 3 profesor, palabras. claro, hemos hecho una introducción a todo lo que es el aspecto de las finanzas en general, viendo temas muy importantes, ¿no? Como las crisis financieras que se han venido dando y cómo es que el mercado ha reaccionado ante ellas, ¿no? Básicamente ha sido ello y finalizando ya, viendo un poco más de cerca cómo se manejan las finanzas en el aspecto corporativo peruano. Ajá. Geraldine, tu aporte. Bueno, yo me llevo de la importancia de generar flujo de caja, ¿no? En las empresas. O sea, no es lo que venden o la utilidad contable, ¿no? Sino cuánto finalmente ingresa como cash. Ya, Víctor. Profesor, yo me llevo básicamente el concepto el riesgo crediticio que tiene cada país, también el tema de los bonos, que es una opción muy adecuada para poner el dinero, y por otro lado también el tema de los conceptos que hemos tocado de la crisis,
las distintas crisis que hubo a nivel de todos estos años. Ya. Bien. ¿Para cuándo tiene que entregar? Usted tiene que entregar su caso de golfista este fin de semana, creo, ¿no? Sí, doctor, quería ver ese detalle con usted porque es para este 28, ¿correcto? Es la primera nota que tenemos en grupo, el caso de introducción y ¿cómo se llama? Control. El control, ajá. Sí, pero es lo mismo. Porque de las láminas y del trabajo que van a hacer son las preguntas del control. Y son para marcar, nada más. Correcto, doctor. ¿Es de acuerdo a lo que hemos visto hoy día? Sí, de todo lo que han visto hoy día y revisan las láminas que yo arranqué, ¿no? De mercado de capitales, nada más que falta. ¿Ok? Bien, muchachos, que les vaya bien el domingo. Pero hagan el trabajo primero antes de hacer el control, porque si no hacen el trabajo, les va a ir mal el control, ¿no? Porque muchas de las preguntas vienen del trabajo del golfista. ¿Ya? Ok, cuídense. Chao. Muchas gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches, compañero. Chao. Hasta luego.